noches, compañeros de la sección D. Mis disculpas por presentarme así deportivo a dar la clase, pero no me dio tiempo de llegar a mi casa para poder cambiarme, y la razón fue porque no me habían hecho los tablones de derecho tributario hasta ahí por la tarde, y en lo que preparaba lo que faltaba, pues avanzó el tiempo y yo para llegar a mi casa necesito 2 horas. Entonces, en lugar de irme solo para ponerme más presentable, decidí quedarme aquí en mi oficina para dar la clase. El semestre pasado no di ninguna clase aquí. Ya los compañeros de la otra sección me informaron que se oye bien. Lo único es que la señal a veces se queda un poquito como retrasada, pero en términos generales sí se oye la clase. Así que somos sección D, me dice el compañero. Sí, lo que pasa es que yo al nombre en las carreras le puse solo D, Derecho Tributario C24. Para la próxima no me voy a equivocar, Nelson. Es decir, lo escuchamos un poco lejos, más bajito. Yo estoy con el audio al 100%. Voy a gritar un poco más, como que si estuviera en el aula. Bueno, hoy vamos a ver el tema referente a la autonomía del derecho tributario. Este tema de la autonomía se refiere a un problema existido a través de los tiempos. Cuando ustedes empezaron con la carrera de Derecho, en los primeros cursos siempre les manifestaron que el mundo del derecho era uno solo y que derivado de las acciones del hombre, pues el derecho se había dividido en varias ramas del derecho. Tan es así que hubo necesidad de dividir el derecho en derecho público y derecho privado. Ya explicamos que el derecho tributario es un derecho público y dimos los factores por los cuales se considera como tal. Yo me recuerdo que hace muchos años yo les decía a los compañeros que ya había muchos satélites en la órbita de la Tierra y que más tarde que temprano iba a surgir una nueva rama del derecho y que le iban a denominar derecho espacial. Y así sucedió. Ya existen normas internacionales sobre las cuales se basan los países que están en la carrera de conquistar el espacio. En el caso nuestro hay tres corrientes que se refieren a la autonomía del derecho tributario. Hay una corriente que dice que el derecho tributario es parte del derecho administrativo. Y la razón
Y la razón por la cual se basan en esta ponencia es por el hecho de que inicialmente, recuerden ustedes que existía en el estado antiguo, el estado feudal, la economía política, y no había atención de las necesidades de las poblaciones de aquellas épocas. Posteriormente, los fenómenos sociales que se dieron causaron que el Estado tuviera que empezar a atender necesidades de la población. Y entonces de la economía política surge esa rama del derecho administrativo. El derecho administrativo se refiere a la relación entre el administrado y la administración. Y han pasado los años y todavía en muchos países lo que se refiere a la cuestión tributaria sigue estando dentro del campo del Ejecutivo. Para no ir tan lejos, México, que tiene una administración tributaria que se llama SAT, esta funciona dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el equivalente al Ministerio de Finanzas aquí, solo que allá le siguen denominando Hacienda. Recuerden que hablamos de la Hacienda Pública en el curso pasado. Entonces, ahí encontramos ya una situación que lo vincula. Guatemala, hasta antes de la creación de la SAT, estaba en esa misma situación por el hecho de que existía dentro del Ministerio de Finanzas la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Aduanas. La primera responsable de los impuestos internos y la segunda de los impuestos que graban el comercio exterior. Cuando surge la SAT en el 98, se le dio una casi, digo yo, total autonomía, porque tiene independencia económica, que es lo que no tienen otros entes autónomos. Y sus leyes orgánicas dicen que son autónomos, y les puse ya el ejemplo de la universidad, que la Constitución dice que le tiene que dar al Estado un aporte constitucional y con el monto. La SAT no. La SAT tiene su propia independencia funcional y su propia independencia económica, en el sentido de que sus ingresos, en otras palabras, se los gana, les decía yo, al decir la ley de la SAT, que el Estado le debe pagar, no dar, no, pagar el 2% sobre los ingresos tributarios. La única situación que afea a esta situación de la autonomía de la SAT es por el hecho de que cuando se fundó la SAT se creó un directorio, y el directorio estaba conformado por 4 titulares y 4 suplentes, pero eran personas profesionales que no eran trabajadores de la SAT, sino totalmente independientes, y no estaban de planta, sino que no recibían un salario, todo lo contrario, se les pagaba únicamente dietas. Pero el presidente del directorio, como sigue siendo a la fecha, es el ministro de Finanzas Públicas. Y el ministro de Finanzas Públicas, ¿quién lo nombra? El presidente de la República. Y ahí es donde hacen el match de tener una relación directa el Ejecutivo con la SAT a través de su presidente. El superintendente, se recuerdan ustedes, siempre ha sido secretario del directorio, solo con voz, pero sin voto. Esa es la única parte que no le genera esa independencia a la administración tributaria, y en la actualidad, con las reformas, que los miembros del directorio, que ahora solo son 2, pasaron a ser funcionarios de la administración, están de planta, reciben un salario. Entonces,
como que su independencia ha quedado limitada en relación a cómo funcionaba el otro directorio. Hay otros países como Perú, también tienen una SAT, pero igual no se les dio independencia, está vinculada con el Ejecutivo. Entonces, cuando se refieren a que el derecho tributario sigue siendo parte del derecho administrativo, es por la vinculación que se da en lo que yo les acabo de citar, los órganos. Pero también encontramos otros ejemplos, por lo menos en Guatemala, que es lo que nos interesa saber. Guatemala tiene órganos administrativos responsables de recuperar tributos. Recuerdan que el semestre pasado yo me refería al INGUAT, me refería también al Ministerio de Energía y Minas, que son dos instituciones 100% administrativas. El Ministerio de Finanzas Públicas, que es el responsable todavía a través de un departamento que pertenece al DICABI, con lo relacionado con el impuesto de herencias, legados y donaciones. O sea, nuestro país tiene mucho que decir sobre esta dependencia con relación al derecho administrativo. Desde luego, en otros países, que como yo les decía en clase, nos llevan años luz con el desarrollo del derecho tributario, pues definitivamente es totalmente independiente ya la actividad del derecho tributario con la actividad administrativa. Hay otra corriente que dice que el derecho tributario sigue siendo una rama del derecho financiero. Cuando yo este pasado hablé de las ramas del derecho financiero, señalé dentro de ellas el derecho tributario, pero porque los tratadistas de derecho financiero siguen tomando al derecho tributario como una rama. Ustedes van a un libro de un autor y es 100% derecho tributario, él va a decir todo lo contrario, que es totalmente independiente del derecho financiero. Y por último hay una corriente que dice que el derecho tributario es 100% autónomo, porque no depende de otras instituciones y sus normas son básicamente relacionadas únicamente con el derecho tributario. Su organización, su estructura, todo lo contrario de las que hemos estado mencionando. Pero ¿qué es lo que se necesita para que un derecho sea autónomo? Para que un derecho sea autónomo es necesario que concurran tres elementos o factores, si ustedes quieren llamarle así. Y es que deben de tener tres clases de autonomía. La primera es la autonomía didáctica. Para eso se señala que un derecho, para que posea autonomía didáctica, debe de tener sus propios métodos de enseñanza, su propio campo de acción, sus propios reglamentos jurídicos, que en el caso ya explicamos que son homogéneos. Y entonces, en esos casos, pues se puede señalar que tiene una autonomía didáctica, porque su estudio es unitario, independiente con respecto a otros derechos. En el caso de Guatemala podemos señalar que sí tiene autonomía didáctica. Su propio campo de acción se basa en que exclusivamente se está refiriendo a cuestiones tributarias y no se involucra. Pero cuando ya hablamos de la autonomía científica, que es el otro elemento, nos estamos refiriendo a que un derecho, para que
tenga autonomía científica, es necesario que posea sus propios fines, sus propios principios, sus propias instituciones, incluyendo sus propios fenómenos. ¿Cuál es el fin primordial de la existencia del derecho tributario? Como decía yo cuando dimos la primera clase, pues básicamente generarle toda la estructura legal a un Estado para que éste pueda cobrar tributos y de esa manera el Estado pueda hacerse de recursos necesarios para que pueda el Estado atender las necesidades de la población y sus propias necesidades. Es el fin primordial del derecho tributario. Darle ese andamiaje al derecho tributario para que pueda cumplir con ese fin, que es la recaudación de impuestos. Sus propios principios. El derecho tributario, desde luego, posee un principio de legalidad y ese no es exclusivo del derecho tributario, para no ir tan lejos con el derecho penal, pero sí posee otros principios que son exclusivos, únicos del derecho tributario, como es el caso del principio de capacidad contributiva, que en la próxima clase lo vamos a explicar. El principio de no confiscatoriedad, el principio de proporcionalidad, el principio de justicia, que aun cuando se aplican en otros derechos, en este derecho tiene una especial manifestación, ligado con el principio de capacidad contributiva. ¿Qué instituciones propias posee el derecho tributario? Bueno, pues vamos a encontrar figuras como la determinación tributaria, que no la vamos a encontrar en ningún otro derecho, sino que exclusivamente en el derecho tributario. La relación jurídico-tributaria, la forma como opera. Por aparte, vamos a encontrar fenómenos propios del derecho tributario, como lo son la ilusión, que no es más que la transformación de las formas jurídicas, la ilusión. Pero también hablamos de ese fenómeno de la evasión tributaria, la doble tributación. Entonces, estos son fenómenos que en otros derechos no existen y que entonces ya todos en su conjunto le dan al derecho tributario esa autonomía científica que también posee el derecho guatemalteco, el derecho tributario guatemalteco. El problema es cuando analizamos el tercer elemento, que es la autonomía jurídica. Un derecho tributario posee autonomía jurídica cuando tiene sus propias normas sustantivas y sus propias normas procesales. Ya explicamos en la clase anterior a qué se refieren esas dos clases de normas. Hoy lo que vamos a decir es que el derecho tributario guatemalteco posee, como todos los demás derechos de otros países, sus propias normas sustantivas, las que establecen los impuestos, y también existen las normas procesales. Pero yo les hice una salvedad, y que en autonomía lo íbamos a terminar de aclarar. Y es que el derecho tributario guatemalteco no tiene normas procesales únicas y exclusivas
para la estructura jurídica del derecho tributario. Y yo les señalaba el caso del recurso de lo contencioso administrativo, el proceso económico coactivo, y les decía que el legislador había cercenado el proyecto en el cual basó el Código Tributario guatemalteco. Y no sé qué factor incidió para que en el caso del proceso contencioso administrativo creara un artículo 168 que se refiere a la supletoriedad y donde permite o nos remite, mejor dicho, a la ley de lo contencioso administrativo, a la ley del organismo judicial y al Código Procesal Civil y Mercantil. No siendo suficiente eso, cuando se creó el proceso económico coactivo, y que ya les dije para qué sirve cada uno de esos procesos, les dije, el económico coactivo sí tiene todo el procedimiento, pero aún así, por la cuestión de las pruebas, creó el legislador, el artículo 185, que también es de supletoriedad y dice, es aplicable en forma supletoria la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. En el momento en que el legislador nos está remitiendo a otros derechos, en un código tributario eminentemente procesal, en ese momento le está eliminando el 100% de autonomía que puede tener el derecho tributario guatemalteco, por hacernos depender de un derecho administrativo y de un derecho procesal civil mercantil. Entonces la pregunta es, ¿el derecho tributario es autónomo? Pues sí, el derecho tributario en general es autónomo porque hay otros países que efectivamente tienen sus normas procesales sin necesidad de remitirnos a otros derechos. Mientras que el derecho tributario guatemalteco no se puede considerar autónomo por la sencilla razón de que las normas procesales, su aplicación depende de utilizar otras normas que están plasmadas en otros derechos, como en este caso el derecho administrativo y el procesal civil y mercantil. Por eso cuando yo les pregunto en el examen, indique usted si el derecho tributario es autónomo, un sí o un no. Entonces, ustedes tienen que contestar no. Porque no tenemos normas procesales totalmente independientes, autónomas. Pero sí, pregunté yo en el examen, ¿el derecho tributario guatemalteco es autónomo? La respuesta ahí es no. El derecho tributario en general, sí. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando haga esa pregunta, porque si estoy refiriéndome al derecho tributario en general, estoy hablando de que es un derecho tributario autónomo. Pero si es el derecho tributario guatemalteco, ese no es autónomo porque nos remite en sus normas procesales a un derecho procesal diferente, como es el caso del Código Procesal Civil y Mercantil y las normas que están en la ley del organismo judicial. Bueno, eso es lo referente
es lo referente a la autonomía del derecho tributario. Como tenemos algún problema con el, con esto de que no se escucha bien, en la próxima clase sí voy a estar en mi casa. Entonces el semestre pasado no tuvimos problema, ¿verdad? Voy a dejar pendiente lo que expliqué en la otra sección de los principios, el principio de legalidad y el principio de no confiscatoriedad. Eso nos lleva 20 minutos y posiblemente eso haga que terminemos un poco más tarde la clase, pero la van a escuchar mejor. Así que la voy a dejar aquí. Y disculpen que no estoy en mi casa, pero ya no me dio tiempo, por eso que les expliqué al principio. Selmi me escribió también, se cortó. Magalí dice no se escucha bien. Otros dicen que sí se escucha. Aquí yo estoy oyendo un computador que tiene la computadora. Entonces, mejor vamos a, vamos a suspender aquí y así los que no se han incluido también van a tener oportunidad de escuchar. Que tengan buena noche, compañeros. Buenas noches, Mónica. Gracias.